Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Estar en el mundo sin soñar, sin hacer ciencia, sin estudiar, sin aprender, sin enseñar, sin tener ideas, significa ya no estar. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar los números amigos usando funciones. Se plantea la solución en un programa de 39 líneas. En las líneas 3 y 4 se incluyen las librerías Stdio y stdlib.h. Estas librerías permitirán efectuar operaciones de entrada y salida de datos. Línea 6 se usa el espacio de trabajo estándar. Esto permite programar de manera predeterminada. También se pueden crear espacios de trabajo personalizados, pero hay que seguir la estructura de programación del lenguaje C. Entre las líneas 8 a 18 vemos una función. Recuerde que una función es un bloque de código aparte del programa principal que se encarga de realizar una tarea y retornar un valor o no retornar. En este caso, esta función se llama divisor. Esta función retorna un valor de tipo entero y recibe un valor de tipo entero también en la variable x. Entonces esta función se va a encargar de hallar la suma de los múltiplos del valor de la variable x que recibe, ¿sí? Supongamos que recibe el número 4, entonces va a hallar la suma de los múltiplos del 4, que son entonces el 2, ¿sí? El 2 y entonces en ese caso lo sumaría. Si es el 8, la suma entonces del 4 y el 2 y retorna esa suma. Recuerde que los números son amigos, dos números son amigos si la suma de los divisores de un número es igual al número, ¿sí? Al otro número. Entonces esta función es invocada desde el main. Vemos entonces entre esta función, entre las líneas 8 a 18, entre esta función, línea 10, se declara una variable tipo entero, suma, que se inicializa en 0. Esto hace referencia a un acumulador. Y entre las líneas 12 a 16 vemos un ciclo for. Recuerde que los ciclos son estructuras repetitivas que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Este ciclo for tiene variable controladora, la k, que empieza en 1 y va hasta x medio, se incrementa de 1 en 1. Entre este ciclo, línea 14, vemos una condicional. Recuerde, las condicionales permiten a un programa tomar dos o más caminos alternativos. Si x módulo k es igual a 0, en caso de ser cierto, línea 15, a la variable suma la acumula con la variable k. El operador módulo de esta condicional lo que hace es hallar el residuo de la división entre dos números. Si ese residuo es 0, quiere decir que esos números son múltiplos entre sí. ¿Cuál es el residuo entre 5 y 3? Entre 5 y 3 el residuo es 2, ¿sí? El cociente es 1, el residuo es 2, no son múltiplos el 5 y 3. Entonces acá estamos preguntando si x, o sea el valor que recibe esta función divisor, es múltiplo de k. K es la variable del ciclo que va desde 1 hasta la mitad de x. Cuando encuentre un múltiplo entonces de ese número x, lo sumará en la variable suma. ¿Por qué el ciclo for va hasta x medios? Porque recuerde que los múltiplos de un número son de la mitad hacia abajo. ¿Cuáles son los múltiplos del 10? Del 5 hacia abajo. ¿Cuáles son los múltiplos del 50? Desde el 25 hacia abajo, ¿sí? Usted nunca va a encontrar un múltiplo de un número que esté el 25 hacia arriba. Todos están de la mitad hacia abajo. Por eso el ciclo va hasta k menor o igual a x medios. Y cuando encuentre múltiplos lo sumará y retorna la suma. Entonces divisor lo que hace es retornar la suma de los múltiplos del valor x que se envía. Entre las líneas 20 a 39 está el main. Este es el método de inicio del programa. Cuando el programa ejecuta, el compilador buscará el main, ya que este programa tiene dos métodos. Entre el main, línea 22, se declaran dos variables de tipo entero, las variables RI y RJ.
Entre las líneas 24 a 35 vemos dos ciclos for anidados. Primer ciclo for, variable controladora i que empieza desde 2 hasta i menor que 100, es decir, vamos a hallar los números amigos del 1 al 100. Entre este ciclo for, línea 26, a RI le asigna divisor de i, es decir, RI va a tomar la suma de los múltiplos de i. Entre las líneas 28 a 34 vemos un segundo ciclo for, variable controladora j que empieza en i, empieza desde i y va hasta j menor que 100. Y entre este segundo ciclo, la línea 30 a rj le asigna divisor de j, es decir, rj toma la suma de los múltiplos de j, según lo que valga la j en el ciclo. Observa entonces que invocamos este método divisor para hallar la suma de los múltiplos de la i y de la j de los dos ciclos. En la línea 32, entre el segundo ciclo, preguntamos si RI es igual a J, es decir, si la suma de los múltiplos de I es igual a J y la suma de los múltiplos de J es igual a I, en caso de ser cierto, línea 33, imprimimos los números son amigos, los números I y J son amigos. Printf es un método que permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Se escribe printf, paréntesis, entre comillas dobles, el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables se usan las comas. Aquí estamos mostrando, vemos un texto en comillas dobles y vemos dos variables, la i y la j. Las variables deben estar referenciadas entre el texto. Se referencian entonces por nomenclatura. La nomenclatura hace referencia al tipo de valor de la variable. Las variables i y j son de tipo entero, entonces las nomenclaturas son porcentaje de. Para hacer referencia a estas variables se usa o se escribe porcentaje de. Entonces vemos que se imprime porcentaje de, luego un tabulador, \t, que eso es un espacio largo para separar los datos. Luego otra vez porcentaje de y luego se imprime el son amigos, es decir, estamos imprimiendo i, j son números amigos. Donde vaya la nomenclatura en realidad va a ir el valor de la variable. Entonces, cuantas variables hayan separadas por coma deben haber nomenclaturas entre las comillas dobles. Estas nomenclaturas se ubican donde se desee, pero lo más importante es que tengan el mismo orden en el que se ponen las variables separadas por coma. Entonces así estaremos hallando los números amigos del 1 o del 2 al 100. Recuerde que los números son amigos si la suma, dos números son amigos si la suma de los múltiplos del otro es el otro número y viceversa. Línea 37, System Pause, indica al programa que espere un ingreso de tecla, así cuando el programa ejecute la ventana no cerrará automáticamente. Esta fue la tutorial, ejercicio, crear un programa que permita hallar los números amigos. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos